mucho gusto. Buena tarde, Ángel. Buena tarde, estimados compañeros. Vamos a iniciar en un momentito la clase. Muy buena tarde, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Qué gusto escuchar. Buenas tardes, licenciada. Buena tarde a todos. Vamos a iniciar nuestra clase. No sé si tienen alguna duda. Antes de empezar, voy a apagar la cámara. De mi parte, todo bien, licenciada. Gracias. Muy bien, Elmer. Estábamos con el cuestionario de abogado y notario para comprender bien cuándo nos vamos a referir al abogado y cuándo nos vamos a referir al notario. En nuestra clase, pues, únicamente lo vamos a hacer en cuanto al notario, ¿verdad? Estábamos con las preguntas, no sé si terminaron de buscarlas. Voy a compartir un momentito. Muy bien, aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Licenciada, en este cuestionario, ¿No se recuerdan cuál fue la última pregunta? ¿dónde realiza su función? Esa fue la última pregunta. Bueno, ¿dónde realiza? ¿Y la respondimos? Sí, estuvimos hablando, de hecho usted hizo mención y unas compañeras hicieron mención de, por ejemplo, puede ser de su oficina, puede ser donde sea requerido, en cualquier parte de Guatemala, fueron algunas de las respuestas que se dieron en ese momento. Muy bien. Estoy dando atención. Hay otra transmisión, un momentito. Muy bien. Entonces, el abogado, ¿dónde realiza su función? ¿Sí aterrizamos ahí? Sí, eso hemos quedado que le comentaba, ¿verdad? De que se había quedado en su oficina, donde sea requerido dentro del territorio, así como fuera de él también. Eso es en cuanto al notario, ¿verdad?
Exactamente. Que el notario puede actuar en su oficina, puede también donde se le requiera. ¿Y el abogado dónde realiza su función? En los tribunales. Muy bien, Diana, en los órganos jurisdiccionales y también en su despacho, ¿verdad? En su oficina profesional, porque ahí realiza él sus escritos, sus memoriales, donde atiende a sus clientes también, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Pueden defenderse a sí mismos o ejercer la función para él y sus parientes? ¿Puede el abogado defenderse a sí mismo? No, según el Código de Ética Profesional no, ni tampoco a sus parientes. ¿Quién? ¿El abogado o el Sí, notario? el abogado, El el abogado, muy abogado. bien. ¿Están todos de acuerdo con esa respuesta? No, No, licenciada. ya es el notario. Es el notario el único que tiene impedimento para poder él ejercer su notariado. Ahora, el abogado sí puede entonces. Sí puede, licenciada, solo que no es recomendable. Voy a dar admisión Defenderse un a sí momentito. mismo, sí. Muy bien, Diana. ¿Cuál será nuestra base legal para decir que sí puede? Y él me creo que fue el que dijo que no era recomendable, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Habrá algo legal para que el abogado pueda defenderse a sí mismo o a sus parientes? Voy a dar admisión un momentito. ¿Qué dice José Eduardo? Creo que o solo se le conectó el audio. Perdón, Leila, se me conectó. Disculpe. Muy bien, de acuerdo. Pero sí, siempre, pero alimentando un poco la pregunta, sí, el abogado sí se puede representar a él mismo, pero como decía el compañero, no es recomendable, ¿verdad? Entonces, sí, sí, alguien lo puede auxiliar, pero en dado caso no hubiera quien lo auxilie, él puede ejercer su auxilio propio. Muy bien, pero ¿cuál será nuestra base legal para poder nosotros respaldar lo que estamos diciendo? Está en la LOGLIC, ahorita se lo digo. Muy bien, busquemos ahí la ley del organismo judicial. ¿Tenemos nuestra ley del organismo judicial a la mano, jóvenes? Sí, licenciada. Muy bien, gracias, Nelson.
Licenciada, disculpe, ¿en este caso no sería el artículo literal G la que establece esa prohibición o más Veamos esa facultad, ¿verdad? bien esa facultad? Dice las profesiones de abogado y notario a ser mandatarios judiciales, salvo que se trate del ejercicio de la profesión de abogado en asuntos propios de su cónyuge conviviente cuya unión de hecho estuviere inscrita en el registro civil respectivo o de sus hijos menores de edad. Ese sería la Gracias, ley del Nelson. organismo judicial. Ajá, Ahora, y ahora si hablamos del notario, el notario sí tiene prohibiciones y eso lo encontramos en el artículo 77 del Código de Notariado. Ahí muy están bien. todas las prohibiciones que él 77. tiene. De acuerdo. Muy bien, Nelson, gracias. ¿Qué dice Ángel Luis? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Según, Ángel. muchas gracias. Según entiendo, en el artículo 70 hace referencia a las prohibiciones para los jueces. Un abogado sí puede representarse, o sea, no hay un artículo o alguna ley que lo prohíba. Y entonces, como no hay algo que lo prohíba, nos podemos referir a la Constitución Política de Guatemala, perdón, en su artículo 5, la libertad de acción. Libertad de acción. Podríamos aplicarlo también, ¿verdad? Pero creo yo que sí necesitamos un respaldo de la ley del organismo judicial. Podríamos respaldarnos en este 70, literal G, pero también podemos ver el 199. Miremos el 199. También se refiere a impedimentos. A ver qué dice Lionel. Precisamente ese artículo le iba a mencionar, Ligda. Muy El bien. artículo 199 indica impedimentos, no podrán actuar como abogados los incapacitados, inciso A, los incapacitados, B, quienes tengan auto de prisión o condena pendiente por el tiempo fijado en la sentencia respectiva, sin embargo, podrán hacerlos quienes se encontraren en libertad en cualquiera de los casos que determina la ley. El inciso C indica quienes no puedan ser mandatarios judiciales, salvo el caso de que actúen en caso propio de su cónyuge, de su conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, o de sus hijos menores de edad. Inciso D, quienes hubieran sido declarados inhábiles de conformidad con la ley. Inciso E, indica los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y legislativo, con excepción de los que ejercen docencia o desempeñan cualquier cargo que no sea de tiempo completo. Los diputados al Congreso de la República no están comprendidos en esta prohibición. Inciso F, los funcionarios y empleados públicos que laboren a tiempo completo, que han sido nombrados precisamente para actuar como abogados, solo podrán hacerlo para la dependencia en la que presten sus servicios. Inciso, perdón, ahí termina. Ahí termina, muy bien. Podíamos abocarnos al C, ¿verdad? Que no es claro, pero sí faculta en cuanto al cónyuge, a sí mismo, a su conviviente, cuya unión de hecho esté declarada o registrada, y de sus hijos menores de edad. En sus cursos de abogacía que han recibido, no han escuchado o no tienen esa base legal así clara. No, licenciado. No, muy bien. Siempre busquemos, ¿verdad? Preguntémosle a alguien que sea penalista, tal vez él nos puede apoyar con eso, ¿verdad? Pero sí podía caber acá, ¿verdad? En ese 199, literal C. A ver qué dice Kevin. Sí, decía respecto a lo que estaba indicando, en el Código Penal, específicamente en la parte de defensa técnica, indica que el imputado en este caso puede hacer su propia defensa técnica. Entonces, considero que la persona, digamos que si es un abogado y es denunciado, entonces en juicio, en audiencias de primera declaración, puede ejercer su propia defensa técnica, ya que el Código Penal así nos lo indica. Entonces, considero que también hay una parte que sí faculta al abogado que se pueda representar a sí mismo en los tribunales. Sí, en ese caso sí, ¿verdad? Porque dice ahí la defensa técnica, ¿verdad? O sea, estamos hablando directamente de él, ¿verdad? Ahora, lo que no aparece ahí o no se escucha es
en cuanto a su cónyuge, a sus familiares, ¿verdad? Únicamente se refiere al sindicado. Muy bien. En cuanto al notario, creo que Diana fue la que dijo que era el artículo 77. No, licenciada, no fui yo, fue un No. compañero. Ah, pues fue Nelson. No. Muy bien. En inglés contesta Nelson, muy bien. Leamos por favor el artículo 77 de nuestro código de notariado. ¿Tenemos ya nuestro código de notariado? Sí, licenciada. Vaya. Irma nos hará favor de leernos el artículo 77 del código de notariado. Permítame un momentito, aquí lo estoy. Muy bien. ¿no? 77 dijo, licenciada. Aquí voy, licenciada, ya. 77, Ya muy lo bien. tengo. De acuerdo. Artículo 77. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de uno de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes: su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos, los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones, la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ello, los actos en que resulten solo obligaciones y no derecho alguno, y de las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. 2. Si fuere juez de primera instancia, facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. 3. Extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. 4. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que ellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieren. Y 5. Usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Irma. Entonces, como vemos al inicio, en el numeral 1, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Por el principio de imparcialidad, nosotros los notarios y las notarias no podemos autorizar instrumentos públicos para nosotros mismos o para nuestros parientes. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué responsabilidad conlleva su quehacer profesional? O sea, si no cumplimos, ¿verdad? ¿Cuál será la responsabilidad? Primero, ¿cuál es la del abogado? Y después, ¿cuál es la del notario? ¿En qué recaerían uno u otro? Uno de ellos puede ser la certeza jurídica, licenciada, que es el principal, pienso.
Pero esa la podremos decir como una responsabilidad. Sí, sí, porque, bueno, a mi criterio sí, porque esto es lo que va a realizar él como tal, ¿verdad? Entonces, la certeza jurídica que va a representar o que va a manifestar en algún momento o en algún espacio es la responsabilidad propia del abogado, en este caso, ¿verdad? Es mi opinión. Licenciada, no sé si se podría tomar como responsabilidad la fe pública que tiene el notario. Licenciada, buena tarde. ¿Podría ser el artículo 201, el 202 y el 203 de la LOC? Muy bien, leamos el 200, vamos a ver, el 201 son prohibiciones. Ajá. Muy bien. Ahorita estamos preguntando cuáles son las responsabilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la Las 202. responsabilidad? ¿Cuál será el más aplicable ahí? ¿Será el 201, 202 o 203? 202. Licenciada. 202. Muy bien, leamos el 202. Ok. Responsabilidad. Artículo 202. Responsabilidad. Los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas. Gracias, Diana. Sí, esa es la responsabilidad, ¿verdad? Podemos causar daños y perjuicios a nuestros clientes. Después vamos a ver el asunto de la fe pública. Este es un aspecto directamente del notario, ¿verdad? El Estado le ha concedido al notario esa partecita, ¿verdad? A través del Código de Notariado de la fe pública. Porque la fe pública es indelegable, a nadie se le puede delegar, pero a través del Código de Notariado el Estado sí le proporciona al notario esta fe pública para que tenga certeza jurídica, pero es algo intangible, ¿verdad? Es algo que no podemos como tocar o decir que cómo, cómo será esa responsabilidad, ¿verdad? En cambio, los daños y perjuicios sí, que son efecto, ¿verdad? De haber nosotros realizado, por ejemplo, en el caso del notario, un instrumento público no, no correcto, ¿verdad? En este caso, en cuanto al abogado, si él actúa con ignorancia o por culpa o dolo, descuido o negligencia o mala fe comprobada, entonces va a causar daños y perjuicios. Muy bien. ¿Y el notario en qué incurrirá? ¿Cuál será su responsabilidad? Vamos a ver, vamos a escuchar a Elmer. Solo voy a dar admisión aquí a Jacqueline. Muy bien, vamos a escuchar a Elmer, creo yo, ¿verdad? Gracias, licenciada. Considero que en el caso del notariado, el notario pues tiene fe pública. Eso significa que tiene una gran responsabilidad en el sentido de que él está dando fe de que los actos o los documentos que en algún momento autentique o valide o legalice son originales. Entonces, es el caso de que si se prestara a dar fe de algo que no es cierto, pues hay consecuencias. Sí, ahí habría una responsabilidad, ¿verdad? Pero ¿cuál será esa responsabilidad en que incurre el notario? Linda, sería sobre daños y perjuicios, de acuerdo al artículo 35 del notariado, que indica para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad de instrumento, es necesario que haya citado o oído en juicio respectivo en lo conveniente a la causa de la nulidad. No. Muy bien. Este procede en cuanto a la responsabilidad, pero es como una defensa para el notario, que antes de que lo puedan sancionar, tiene que haber sido citado y oído en el juicio respectivo. Es es como un privilegio, ¿verdad? Que a él no lo pueden sancionar si no le dan su derecho de defensa, ¿verdad? Acá más que todo se refiere al derecho de defensa,
porque dice necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad, ¿verdad? Así es que lo que están buscando es por qué hay nulidad de ese instrumento público. Vamos a escuchar a César, creo que César quería hablar, después a Ángel y después a José. Bueno, vamos a escuchar entonces a José. Ligda, tal vez la responsabilidad en la que puede recaer el notario es en falsedad ideológica. Sí, eso ya sería un delito, ¿verdad? Ya la falsedad ideológica ya es una responsabilidad penal. Puede ser una responsabilidad, pero esa ya va encaminada directamente a lo penal, porque ya es un delito, ¿verdad? Sí puede ser una responsabilidad. Muy bien. Vamos a escuchar a Ángel. Gracias, licenciada. Estoy leyendo el artículo 1 siempre del Código de Notariado y yo lo interpreto de esta manera porque dice el notario tiene fe pública para hacer, constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. A mi criterio, ese es mi criterio. Aquí es donde dice que va a hacer constar y autorizar actos. Entonces pienso que esa es la mayor responsabilidad que él tiene. Como decía un compañero anteriormente, la fe pública. Pero aquí lo estamos viendo como... Es que aquí la fe pública es algo tan importante que el propio notario al graduarse lo obtiene, ¿verdad? Cuando ya somos notarios obtenemos esa fe pública. Y no digamos cuando ya nos colegiamos y lo ejercemos, ¿verdad? Pero esta es una facultad, porque el artículo 1 le está dando al notario esa facultad. El notario tiene fe pública. ¿Para qué? Para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Este es un privilegio que el Estado nos concede a los notarios, la fe pública, porque esa fe pública va a ser la presunción de veracidad que tienen los instrumentos públicos cuando el notario los ha autorizado. Ahora acá, esta pregunta que tenemos acá es en cuanto a qué responsabilidad tiene si el notario no cumple, ¿verdad? Vamos a escuchar a Diana. Buenas noches, licenciada. Bueno, para empezar, los notarios tienen la obligación de presentar los avisos y formularios ante las instituciones correspondientes. En caso de estos no los presentaran, podemos fundamentarnos en el artículo 38, que es donde se especifica de qué instrumentos son de los que se tienen que presentar los avisos, y en ese caso, a mi consideración, se puede fundamentar en el artículo 100, que establece que los notarios que dejaren de enviar los testimonios a los que hace referencia el artículo 37 o a los avisos a los que se contrae el artículo 38, dentro del término fijado para el efecto, incurrirá en una multa equivalente al 100% de los honorarios fijados conforme el arancel previsto. Muy bien, Diana. Acá ya estamos hablando directamente en cuanto a las sanciones, ¿verdad? ¿Qué sanciones le vamos a imponer al notario si él no cumple? Con lo que establece el artículo 37 y el artículo 38. Está muy bien su respuesta, la vamos a tomar para efecto de las sanciones, ¿verdad? Porque ahí ya existen sanciones si el notario no remite los avisos a las diferentes municipalidades cuando son compra-venta de bienes inmuebles. Entonces él tiene una responsabilidad por no enviarlos. Ahora, Licenciada, buena ¿qué manda? tarde. Buenas tardes, Abner. Perdone. Gracias, disculpe. Fíjese que estaba acá indagando un poco y con el tema de cuáles son las responsabilidades del notario, podemos dejar lo que indica el artículo 35 del Código de Notariado, licenciada, que No, dice que
No, Perdón. Es que sí, fíjese que ya lo habíamos leído. Es que el 35, léalo. dice que el notario es responsable por los daños y perjuicios que pueda causar la nulidad de un instrumento por él autorizado. Ajá. Entonces, podríamos dejar con tema de la respuesta para cuáles son las responsabilidades del notario, que los daños y Pero perjuicios que si pueda causar termina de la leer el nulidad. artículo, terminemos de leer, Abner. Fíjese que lo estoy leyendo acá en internet y solo me pareció esa parte. No, Es no. que, Miremos en el código para oírlo completo, ¿verdad? Tratemos de tener nuestro código. permítame un 30 y- segundito, lo voy a buscar. Si me permitís, compañero. Sí, compañero, gracias. Buena Artículo onda. 35 Muy bien, dice, del Código de Notario. gracias, Abner. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad. Eso dice, licenciada. Muy bien. Entonces, si escuchamos, Abner, está refiriendo que va a proceder esa responsabilidad, pero por nulidad del instrumento. Aquí es específico, ¿verdad? Por nulidad de ese instrumento público. Muy bien, Pero para licenciada. que se dé esa responsabilidad, es Ajá. necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad. Acá lo que entendemos es que el notario, para poder ser sancionado, debe dársele su derecho de defensa. Debe ser citado, debe ser oído en ese juicio respectivo para que él presente, ¿verdad? Si hay incongruencias o dependiendo cómo sea la situación, él tiene que defenderse porque si él hizo bien su trabajo, tuvo la preocupación de tener toda la documentación en orden, ¿verdad? Entonces, él tiene que mostrar. Y ellos, si se dan cuenta que realmente el notario tiene culpa, entonces lo van a sancionar. Pero no pueden sancionarlo si no lo escuchan, si no lo citan, si no lo oyen. Acá es, para que proceda, deben darle su derecho de defensa, ¿verdad? Cuando nosotros nos graduemos, podemos trabajar en una empresa privada o puede ser una empresa pública. ¿Qué contrato es el que firmaríamos? Ustedes ya De son abogados. servicios profesionales. Muy bien, el de servicios profesionales. Busquemos en ese contrato de servicios profesionales cuál es la responsabilidad del profesional. Ese está contenido en el artículo 2033, licenciada. Muy bien, Nelson. ¿Podemos leerlo si fuera tan amable? Claro que sí, licenciada. El Gracias. profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Muy bien, entonces esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Por eso nosotros como futuros notarios tenemos que aprender a redactar bien los instrumentos públicos que vamos a autorizar. Tenemos que tener la seguridad y la certeza jurídica de que esos datos que hemos consignado ahí son los datos reales, ¿verdad? Que hayamos trabajado sobre una minuta, nos olvidó quitar algo, ¿verdad? Estábamos trabajando sobre una compraventa y era una promesa, por ejemplo. Entonces, Licenciada, perdón, ¿qué a ver, artículo leyó el máster Nelson? 2030, ahí lo puso Ana Lucía, 2033 y también Lady, del Código Civil. Gracias. Muy bien. Entonces, como ven, tanto el abogado como el notario tiene mucha responsabilidad, ¿verdad? Si causa y puede causar daños y perjuicios a los clientes, tanto el abogado Los como dos el causan notario. daños y perjuicios, o sea, los dos tienen esa responsabilidad. Exactamente, ¿verdad?
Muy bien. Perdón. A ver. La siguiente pregunta es, ¿qué sanciones se les puede imponer? Acá ya podemos tomar en cuenta lo que Diana creo yo que nos dijo del artículo 37 y el artículo 38. Pero ¿cuál será las sanciones que le imponen al abogado? ¿Cuáles serán las sanciones? Es el artículo 203 de la ley del organismo judicial. Muy bien, Paola. Leámosla si fueran tan amables. Dice, artículo 203, sanciones. Por la interposición de recursos frívolos o impertinentes que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos y por la presentación de escritos injuriosos o con evidente malicia será sancionado el abogado. Las 2 primeras veces con multa de 200 a 1000 quetzales y la tercera con separación de la dirección y procuración del asunto, sin perjuicio de otras sanciones que pudiera imponer el Colegio de Abogados y Notarios, en aras de la adecuada disciplina y prestigio del gremio. Contra la resolución que decreta multas o la separación, cabe el recurso de apelación, pero si se tratara de tribunales colegiados, solo cabe la reposición, garantizando en todo caso al presunto responsable el derecho de defensa y el debido proceso. Tal recurso no interrumpirá el curso del asunto en trámite. Esta cuestión será tramitada en incidente y en cuerda separada. Muchas gracias, Paola. Entonces, como vemos, tenemos sanciones, ¿verdad? Si nosotros estamos, por ejemplo, interponiendo recursos, ¿verdad? Frívolos o impertinentes. Porque eso lo que va a hacer es entorpecer el proceso. En vez de crear rapidez en cuanto a los procesos, se van retrasando, ¿verdad? Y entonces eso también causa perjuicio a las personas. Y para evitar que eso hagan los abogados, pues lo sancionan, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en cuanto al notario, ya Diana nos había adelantado el artículo 37 y 38. ¿Qué establecerá el artículo 37? Vamos a escuchar a Leonel un momentito. A ver qué dice Leonel. Linda, pero también estaba chequeando yo acá en el Código Notariado, en el capítulo 14, también nos indica sobre sanciones y rehabilitaciones a partir del artículo 98. ¿A partir de qué artículo? Del 98, Leida. 98. Miremos el 98. ¿Se lo leo ahorita? Sí, por favor. Dice, para los efectos de esta ley, el Ministerio Público, cualquier persona particular tiene derecho a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como la que proponga el notario. Contra la resolución que se dicte, cobrará el recurso de reposición ante la misma Corte. Muy bien, gracias, Leonel. Acá, las personas que sepan o conozcan que un notario está ejerciendo y tiene impedimento, entonces él lo puede denunciar. Esta es una facultad, podría decirse, que cualquier particular podría denunciar, ¿verdad? Y ahí se iniciaría el proceso. Y dependiendo de ese proceso, pues podría haber una sanción, podría no haber sanción, ¿verdad? Pero eso ya quedaría en cuanto al proceso en sí y en cuanto a la denuncia que hagan en cuanto al notario. Voy a dar admisión a César un momentito. Esto es en general, Leonel. Aquí cualquier persona que se sienta afectado puede denunciarlo, ¿verdad? Ok, gracias. Voy a dar acá admisión a César. Muy bien. Ahora, Diana nos había hecho la relación del artículo 37 y el artículo 38. Veamos el 37, a ver quién quiere leerlo. Ese 37 es un poquito largo,
Vamos a leer hasta los incisos. Ok, el notario y los para que tengamos la jueces. idea. Ok, el notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, dice, deben cumplir las siguientes obligaciones. 1. Remitir al director de Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública testimonio especial en papel sellado del menor valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República, excluyen al de Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y lo remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte. Ligda, no sé si voy bien. Sí, va bien, sí, continuemos. Por causa testimonios, testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objetivo del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. 2. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. El 3 indica remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso, que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. Gracias, Leonel. Creo que ahí podemos llegar. Entonces, el artículo 37 lo que establece es que el notario tiene obligación de remitir un testimonio especial dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura. Estamos leyendo el artículo 37. No sé quién está preguntando. Jorge, no sé. Bueno. Entonces, Leonel, en su código, yo oí que usted leyó 1, 2 y 3. Sí, Lida. Bueno, leí en teoría los 3 incisos que tendría el... Pero mi pregunta es, ¿está como 1, 2 y 3 o como literal? No están enumerados, Lida, ni numerales tampoco. Yo lo tengo solo como un puntito cada uno. Lida, yo lo tengo no como tiene su código. incisos. Yo lo tengo con inciso A, B y C, Ligda. Muy bien. Sí, es que pensé que su código estaba diferente, Leonel, pero si no es su código, entonces usted lo leyó como lo encontró. Muy bien. Entonces, en la literal A se refiere a la obligación de enviar el testimonio especial. En la literal B se refiere a remitir un aviso cuando nosotros hemos cancelado una escritura pública. Y en la literal C se refiere a enviar un aviso trimestral. Si nosotros no remitimos esta información en su oportunidad, que son 25 días hábiles, entonces nos van a sancionar. ¿Y cuál va a ser la sanción? El siguiente párrafo después de la literal C lo establece. Al finalizar el término a que se refiere la literal C de este artículo, el director del Archivo General de Protocolos publicará dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicho vencimiento en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país. La lista de los notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios especiales y los avisos a que se refiere las literales B, C del presente artículo. Con posterioridad publicará trimestralmente la lista de los notarios que permanezcan o incurran en esta situación. Y en el siguiente artículo nos remite al artículo 100, sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 100. No se venderá papel de protocolo ni especies fiscales al notario que haya dejado de enviar durante un trimestre del año civil la totalidad de sus testimonios especiales por los timbres notariales respectivos al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia en su caso. Entonces, esa es la sanción.
Si nosotros queremos comprar papel sello especial para protocolo, no nos van a permitir la compra. Si queremos comprar especies fiscales, timbres, tampoco nos van a vender porque nos inhabilitan. Y establece sin perjuicio del artículo 100, porque en el artículo 100 hay otras sanciones. Busquemos el artículo 100 ahí, por favor. Licenciada, ¿Se lo perdón, puedo antes de leer, Lick? pasar ahí, me llamó bastante la atención que hay que calcular, ¿verdad? Cada 5 años, dice, o sea, que hay que solicitar por medio de un escrito, parece, un acuerdo, ese permiso para poder elaborar documentos, ¿verdad? ¿En dónde, a qué artículo se refiere? No, lo mencionaba el compañero en el artículo. Ay, Es que lo que pasa es que en el artículo 37 se lee la palabra cartular y él lo que puso ahí correcto. es que cartular es lo mismo que escriturar. Son palabras sinónimas. Aparte ya es la apertura cuando ya vamos a escriturar que tenemos que pagar un pago de apertura, pero eso está en otro artículo. Sí, no, pero yo le Bueno, comentaba que sí se solicita un permiso, ¿verdad? Cada 5 años. por eso le decía, ¿cuál será la base legal? Porque dentro de lo que dijo el joven solo fue que cartular era escriturar. No sé si alguien mencionó lo de los 5 años, No, no, a mí me ¿no? llamó la atención, lo busqué y dice que es un permiso cada 5 años, por eso le hacía el comentario. No, pero si ¿Pero quieres, dónde lo encontró? igual googleado en internet. Es que mira, a veces uno, si busca en Google, puede ser que no tenga información de otro país o de otro lugar, ¿verdad? Entonces sí hay que tener un poco de cuidado con lo que leemos, ¿verdad? Que tiene que ser adecuado aquí a Guatemala. Exacto. Nosotros, Por para poder eso, escriturar, perdón, dígame. no, dígame usted. Nosotros para poder escriturar únicamente tenemos que hacer pago de apertura, pero ese pago se hace anualmente, cada año. O sea, si yo voy a escriturar aquí en el 2024, tuve que haber pagado a principios de año o a finales del año pasado para poder el 1 de enero hacer ya una escritura. Pero es un pago anual. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Linda, ¿le puedo leer el artículo 100? Ah, si me hace favor. Miremos el 100 y el 101. Ok. Artículo 100. Los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37 o de dar los avisos a que se contraen el artículo 38 de esta ley, dentro de los términos fijados para el efecto, incurrirán en una multa por infracción que impondrá el director general de protocolos y se pagará en la tesorería del organismo judicial como fondo privativos de dicho organismo. Todas las sanciones fijadas por el director general de protocolos se impondrán previa audiencia por el término de 15 días al interesado, audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción a la última dirección que haya fijado para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el director general de protocolos, cabrá recurso de reconsideración, el que deberá interponerse dentro del término de 3 días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación por correo certificado. Dicho recurso se interpondrá ante el propio director, quien elevará las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolverá aplicando el procedimiento del incidente previsto en la ley del organismo judicial. Contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia no cabrá ningún otro recurso. Siempre que se declare sin lugar el recurso interpuesto, se interpondrá al recurrente la multa prevista en el párrafo primero de este artículo, aumentándole 500 quetzales. ¿Ahí termina? Sí, le leo el 101. Permítame un momentito. Creo que Leonel quiere aportar algo. Vamos a escucharlo. Perdón, Linda, es que estábamos viendo con Gigi sobre lo del artículo 38, creo que una compañera lo leyó, pero en mi código notariado me parece como derogado y luego reformado. 38. Sí, el No, el 38. que está derogado creo que es el 39. Revisemos ahí nuestro código.
Los dos me parecen derogados, el artículo 38 derogado. 38 también me parece derogado a mí. No, el 38 no está derogado. Ese me parece reformado y el El 39 derogado. 39 es el que está derogado por el artículo 48 del decreto 6287 del Congreso. El artículo 38 no ha tenido ninguna derogación. El 38 está reformado por el 47 del decreto 6287, Lida. 6287. Ese es Sí, el correcto. 39. No, el ¿Usted tiene su 38. código? Ese es el artículo 39, licenciada. El que está derogado. ¿verdad? Perdón. Sí, por el Disculpe, artículo Lida. 48 del decreto del Congreso número 6287, derogado Ese- del 8 del 10 del 87, es el 39. Disculpe, Sí, Lida. pero el 38 está reformado por el artículo 47 y el 39 está derogado, siempre por el mismo decreto. Ese código que usted compró, que Sí, está actualizado ahorita porque lo compré hace como un mes aprox. así. Sí, fíjese, Lida, que el compañero tiene razón. De hecho, se lee así, artículo 38, derogado, texto original, reformado por el artículo 47, decreto número 6287 del Congreso de la República, derogado por el artículo 42 del decreto número 122-97 de Ley de Impuesto Único sobre Inmuebles, el cual fue derogado por el decreto 15-98 del Congreso de la República. ¿Y Es el todo lo 38. tiene igual? No, licenciada. No, Fíjese, licenciada, en mi caso el código artículo decía- 38 fue reformado por el artículo 47 del decreto 6287, pero el 39 fue derogado por el mismo decreto, pero del artículo 48. Es diferente. Sí, el artículo 39 sí estamos bien ahí, ¿verdad? Ese fue derogado por el artículo 48 del decreto 6287 del Congreso. ¿Alguien más tiene derogado el 39 de sus leyes, de sus códigos? Yo, El Lida, 39 sí, yo. Sí, el Yo 39. también, licenciada. No, el 39 sí, ahí sí estamos claros, el 39 sí está derogado. Pero el 38, No, Solo 38 lo me reformado. tengo parece, ese En el fue- mío aparece reformado también. solo reformado. sí, yo creo que los jovencitos que tienen derogado el 38 tendrían que chequear su código, porque ese no... Sí, Lida, disculpe, fíjese que como yo A le ver. explicaba, el primero Ajá. dice derogado y después pues solo le colocan texto original y posterior dice reformado por el artículo. Ahorita lo puse en el chat y de esa manera me aparece a mí en el código. Reformado. ¿Y cuál es la reforma? Pues les soy honesto, no me aparece la reforma. No me aparece el Porque a veces texto. trae Lida, llamaditas abajo, ¿verdad? La reforma es el artículo 47, siempre del decreto 62-87. Sí, esa es la anotación, pero ¿qué es lo que reforman? No da el texto, Lida, no lo da, no lo tengo. Pero solo ustedes lo tienen así, ¿verdad? Fíjese, licenciada, me permite, fíjese Sí, que hermano. el mío dice el artículo 38, está el texto completo. Ajá. Tiene una llamada, un numeral 5, que al pie de la página me dice la explicación que están dando los compañeros. Dice, modificado por artículo 47 del decreto número 6287. Ah, bueno, pero modificado, ¿verdad? No derogado. Modificado, no, solo modificado. Sí, pues. Lo que pasa es que acá, en el artículo 38, vemos una palabra entre paréntesis que se lee alcabala. Y así se denominaba antes, alcabala. Pero eso cambió y fue modificado porque ahora es el impuesto único sobre inmueble. Esa sería la modificación que tendría que Sí. tener el artículo 38. Sí, esa palabra sí me aparece Sí, la aquí. dice, entre paréntesis, pero sí está diciendo que es el impuesto sobre inmuebles. Y El permuta impuesto de único sobre inmuebles. Sí. Sí, pero a lo que aparece es reformado, pero no derogado.
Es Y como correcto, es correcto. escuchamos, la mayoría no lo tiene así. Leonel y Ángel, creo yo, ¿verdad? O José. Que ustedes sí les Voy a aparece indicar, derogado, ¿verdad? sí, pero A mí fíjense, también me parece pero- a mí también me parece derogado. sí, pero solo es algo así como, no, o sea, yo no sé si usted puede ver el chat acá de la llamada y dice derogado, texto original. Voy a Y ver. después dice reformado por el artículo 47, pero qué extraño, la verdad. Voy a indagar sobre eso. Gracias, Ligda. Sí, lo que escribe Catherine, ¿verdad? Con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del impuesto sobre la venta y permuta, esta es la reforma. El Sí, artículo Linda, perdone, yo 47. también, Ajá. perdone, lo que yo entiendo que el derogado por el artículo 42 de la ley del impuesto sobre inmuebles y reformado por por el artículo 42 del decreto número 62/87. Sí, pues así podría ser, ¿verdad? Sí, porque Sí. el que tengo yo así aparece, que lo deroga otra ley y lo reforma un decreto. Licenciada, Sí, perdón. siempre tiene que ser decretos, ¿verdad? Para poder reformar tienen que ser decretos siempre. A ver qué dice Astrid. El que está en línea, por ejemplo, el decreto 314, el artículo 38 sí está derogado, texto original todo con asterisco, reformado por el 47, derogado por el 42. Sin ¿Y embargo, qué dice? ¿Y si lo puede leer, Astrid? y es que dice lo mismo que puso el compañero en el chat, no tiene nada adicional, ese es el que está No, en pero línea. el artículo en sí, ¿lo puede leer ahí? Sí, claro, con gusto. 38 dice, con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del impuesto sobre la venta y permuta de bienes inmuebles, alcabala, los notarios al intervenir en la escritura por actos y contratos relacionados directamente con dicho impuesto deberán, dentro del término de 15 días de la fecha de autorización de la escritura, dar aviso a la Dirección General de Catastro, Avalúo y de Bienes Inmuebles y las municipalidades respectivas, y además cumplir con las normas siguientes. ¿Continúo? Solo en la A, ¿verdad? En los contratos de enajenación. Y después los- tiene literales B, C y literal D. Sí, tiene llenar Sí. formulario correspondiente y tiene un Ajá. numeral, ¿verdad? Así lo tenemos, jóvenes, como lo leyó Astrid. Sí, licenciada, sí lo tenemos. Sí. Sí, Ligda, Sí. Ah, bueno, entonces sí estamos bien, ¿verdad? Sí, cuando escuché yo que estaba derogado el 38 me preocupé, pero realmente si lo tenemos así está bien. Sí, perdón, es que lo que le explicaba que el que está en línea es el que está derogado. Ahora bien, yo tengo uno impreso que el mío es, por ejemplo, edición 2020. Ajá. El que sí tiene el artículo 38 de completo, ¿verdad? Sí, pues sí. Así es como tiene que estar porque nosotros tenemos que remitir avisos, ¿verdad? Chica, yo estoy leyendo igual como acaba de leer la compañera Ajá. en la publicación oficial del Diario de Centroamérica y está tal y como la compañera le acaba de dar lectura. Sí, pues es que así está mi código también. Me imagino que los de la mayoría también. Es correcto, licenciada. De acuerdo. Muy bien. Entonces el 37, el 38 a lo que se refiere es al envío de esos avisos. Y ahí establece que dependiendo el instrumento público, por ejemplo, si es de enajenación, pues nos da los datos que hay que consignar. Si es de donación de bienes, nos da los datos. Si es una unificación de inmuebles, nos da también los datos. Y también si es un desmembración, ¿verdad? Entonces nos da como los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para realizar esos avisos, con esos datos que ahí se establecen, ¿verdad? ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien, gracias. Entonces, el 101, a ver quién me hace el favor. Creo que alguien estaba leyendo. Ligda ya estaba leyendo, no sé si continúo. Gracias, José. ¿Alguien ¿Sí me más? hace el favor entonces? Artículo 101. Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituyan delito o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa que no excederá de 25 quetzales.
En caso de reincidencia, las multas podrán ser de hasta 100 quetzales o suspensión de 1 mes hasta 1 año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en el 101 tenemos las demás infracciones, si es que no se trata del envío de avisos, ¿verdad? Entonces, ahí Ya, nos pueden disculpe, sancionar en esa forma. ¿Qué manda Irma? me quedó una duda, pero en el Sí. artículo 100, yo Ajá. no había, porque no había visto yo ese recurso de reconsideración, no sé si usted me podría explicar. Sí, con todo gusto. Esto, por ejemplo, usted como notaria la van a sancionar, ¿verdad? Pero usted realmente ha cumplido. Y si usted ha cumplido, entonces usted tiene derecho a presentar su alegato, ¿verdad? Su impugnación. Y lo va a denominar como de reconsideración. Es una impugnación. Gracias, licenciada. Muy bien. Nos faltaría qué diferencias y similitudes. Unas 3 diferencias entre el abogado y el notario. ¿Qué diferencias encontramos entre abogado y notario? Una de las diferencias, licenciada, es que uno puede ejercer el auxilio a terceros como abogado y el notario no. Pero, ¿cuál sería entonces la diferencia? La diferencia es que el notario, si no está habilitado, no puede ejercer el notariado y no puede representarlo como notario ante los tribunales personalmente, solo por escrito. No. Vamos a escuchar otra vez. Licenciada. Perdón, solo vamos a ¿no? terminar aquí de identificar la diferencia. Sí, lo que yo digo es que el abogado pues tiene la facultad de representar a un tercero en los tribunales o en cualquier jurisprudencia. El notario, la diferencia con el abogado es que lo hace por escrito, da fe de ciertos actos. Pero también la representación para un tercero también no es de palabra, ¿verdad, Elmer? También tiene que ser por escrito. Sí, a diferencia del notario, digo yo, es lo que yo creo, es que el notario no puede, como un notario, pues puede acudir a a un juicio, por ejemplo. Es que ahí sería prácticamente que el abogado es parcial, o sea, solo una parte puede él intervenir como tal. El notario es imparcial, él puede estar con ambas partes o muchas partes como tal. Y esa es una diferencia, ¿verdad? El notario es imparcial y el abogado es parcial, ¿verdad? Ahora, es que lo que él me decía que podía representar a un tercero. Y el notario, lo que pasa es que, digamos, nosotros podemos representar a otra persona si nosotros tenemos un mandato, pero ya sería otra cosa, ¿verdad? Porque tendríamos un mandato. Muy bien. ¿Verdad? Porque, digamos, si es por escrito, por ejemplo, los escritos y los memoriales son por escrito, ¿verdad? A menos que sea un juicio oral. Pero me imagino que siempre en juicio oral siempre necesitan algo escrito, ¿verdad? ¿O es todo oral? Porque, Es digamos, si hay cierto, licenciada, posiciones sí. o algo, tienen que presentar sus preguntas y todo eso, ¿verdad? Muy bien. Yo me imagino que él me dice que representa a un tercero. Es que eso es lo que me causó duda en tribunales. Bueno, él lo que hace es que defiende, ¿verdad? Defiende a un sindicato, a una persona, ¿verdad? Está defendiendo sus intereses. Sí podría llegar a la parcialidad. Y el notario no, ¿verdad? El notario es imparcial porque va a atender a sus 2 clientes de la misma forma. Muy bien. Tenemos entonces una diferencia en cuanto a la parcialidad e imparcialidad. ¿Otra diferencia?
Otra diferencia sería de que el notario no actúa donde hay litis, en cambio el abogado sí. Exacto, el notario actúa el abogado donde hay litis. Ajá. Y la otra, que el abogado no posee fe pública, pero el notario sí. Sí. En el anterior, el abogado actúa cuando hay litis, ¿verdad? Y el notario actúa en la fase normal del derecho. Se llama fase normal del derecho, donde no existe litis, ¿verdad? En cambio, el abogado actúa donde hay litis. Y la tercera que me dijo era lo de la fe pública, ¿verdad? Que el abogado no tiene fe pública y el notario sí. Bueno, ahí tenemos Exacto, 3. licenciado. Sí, dígame, Nelson. No, que sí eran las dos que yo le había dicho. Muy Perdón. bien. Ahora, 3 similitudes. De que los dos deben de estar colegiados activos. Los dos deben ser colegiados activos, si no, no pueden actuar, ¿verdad? Ambos pueden ser sancionados, sería otra también. También ambos pueden ser sancionados. Y la principal, que ambos conocen de derecho, va, licenciada, y pueden asesorar. Ambos pueden asesorar jurídicamente. Muy bien. Entonces, no sé si tenemos dudas. Bueno, faltaría una pregunta que no se las puse aquí. ¿Qué documentos? Tengo una duda, perdón. A ver, Irma, Perdón, dígame. es que me perdí la primera que dijo el compañero. Solo Dentro tengo de aquí. las diferencias. Sí, La las primera fue similitudes. que el Las notario similitudes. es imparcial, ¿verdad? Y el abogado es parcial porque va a defender a una parte, a una de las dos partes. El Sí, notario va a atender de la misma forma a sus dos clientes, sí, al comprador, vendedor, ¿verdad? Dependiendo qué instrumento público sea el que requiera el cliente. La sí, otra que dijo su compañero es que el abogado actúa donde hay litis, ¿verdad? Y sí, el notario actúa en la fase normal del derecho. sí. En las similitudes es donde se me perdió la primera que Bueno, dijeron. eso estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que Ah, ambos bueno. tienen que ser colegiados activos, que Gracias. ambos pueden ser sancionados, ¿verdad? Que ambos pueden asesorar, ¿verdad? Muy bien, ahora la última pregunta sería, ¿qué documentos emite el abogado y qué documentos emite el notario? Andy, vamos a escuchar a Andy. Buenas noches, licenciada, muchos compañeros. Los documentos que puede presentar un notario son cartulaciones, por ejemplo, que son las escrituras públicas, un documento público. Ese es uno. Ahora, el abogado son los memoriales y las demandas. ¿Memoriales y qué otra cosa? Y las demandas. Y las demandas. Pero las demandas también son a través de memoriales, ¿verdad? Muy bien. Exactamente. Entonces, el abogado va a emitir escritos o memoriales. El notario va a autorizar escrituras públicas. Andy mencionó documentos públicos. Acá los documentos públicos son otra cosa, ¿verdad? Los documentos públicos son los que emite el funcionario o empleado en ejercicio de su cargo, pero son los que están dentro del Estado. Entonces, esos son los documentos públicos. Acá el notario va a redactar escrituras públicas, va a redactar actas de protocolización, va a redactar tomas de razón. Esto se establece en el artículo 8 del Código de Notariado. Busquemos el artículo 8. Y esos documentos que se relacionan en el artículo 8 son los que nosotros como notarios vamos a redactar en hojas de papel sellado especial para protocolo. Por eso es que les denominamos documentos o instrumentos que van dentro del protocolo, porque el artículo 9 establece las escrituras matrices, actas de protocolación
y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Desde que nosotros iniciamos el año, empezamos a escriturar en nuestro protocolo y vamos guardando todas las escrituras. Las escrituras van una atrás de otras, ¿verdad? Cuando estamos escriturando. Y ese es nuestro protocolo, lo vamos a ir formando. ¿Y qué es lo que vamos a autorizar ahí? Van a ser escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas. O sea, que son documentos que van dentro del protocolo. Y los documentos que van fuera del protocolo, o sea, que no los redactamos en hojas de papel sellado especial para protocolo, son las actas notariales, las actas de legalización de firmas y las actas de legalización de copia de documentos. Estos son los documentos o los instrumentos públicos que emite el notario. ¿Qué dice José Eduardo? Linda, y los documentos, los contratos privados, esos tampoco se registran en el protocolo, ¿verdad? No, no, porque el documento privado lo realizamos en hojas de papel bond, porque si lo hacemos en hojas de protocolo, entonces ya son escrituras. Ok. Gracias, Leida. Gracias, Leida. Muy bien, de nada. Yo les mandé una diapositiva, no sé si las vieron. Sí, licenciada. ¿Sí las vieron? Ah, muy bien. Yo se la remití porque, digamos, la otra semana nos va a tocar en clase y va a ser un poco difícil porque creo que tengo idea de que van a haber muchos estudiantes, pero igual a todos los atiendo igual, ¿verdad? Pero esa era la idea de mandarle las diapositivas porque podemos trabajar, que ustedes ya tengan sus diapositivas en su teléfono y yo voy a tratar de llevar una cañonera pequeña, es que la grande pesa mucho. Pero voy a llevar una cañonera pequeña y un micrófono para para que me escuchen. Pero por eso se las envié para que ustedes ya tengan ahí la documentación, ¿verdad? Que nos va a servir para la próxima clase. Y esa Está bien, documentación licenciada, gracias. muy bien, que les envié ya se refiere al punto 2 del programa, que es el derecho notarial. ¿Qué dice José Eduardo? Perdón, Lick, dejé levantada la mano. Ah, muy bien, de acuerdo. Entonces, Licenciada, disculpe, perdón, buenas noches. ¿Dónde noches, compartió María. las diapositivas? En Classroom. En Classroom. Ah, ok. Ajá, Muchas gracias. sí, muy bien. Entonces, así la otra semana lleven su teléfono con sus diapositivas, ¿verdad? Sí. No nos va a costar mucho recibir la clase, ¿verdad? Aunque haya muchos alumnos, podemos trabajar bien. Sí, tenemos 49, 50, como 6 minutos más o menos. Vamos a iniciar. Les voy a compartir un momentito. De hecho, ahorita ya podrían ustedes trabajar con sus diapositivas. Licenciada, disculpe. Dígame, Abner. Gracias. Perdone, fíjese que yo hasta mañana voy a comprar mi código de notariado. Ah, ya. Solo quisiera saber, licenciada, que estoy leyendo acá hasta el 88 voy y todavía menciona del notario, del abogado, ¿de qué artículo lo podemos visualizar? Perdone. Es que el código de notariado solo se refiere al notario. Ah, Por perdón. eso estábamos viendo la diferenciación y utilizamos la ley del organismo judicial y
y el código notariado, para que tengamos claro en cuanto al abogado y en cuanto al notario. Porque en clase solo vamos a utilizar al notario o a la notaria. Ah, muy bien. Gracias, disculpe. Hoy. Muy bien. Sí, Randall, la log es en cuanto al abogado. Sí, y el código notariado al notario, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el punto 2 se refiere a el derecho notarial. Ya les había mencionado el libro del doctor Neri Muñoz, ¿verdad? Por si pudieran adquirirlo, este está hecho con base a nuestro programa y les puede ayudar para ampliarse en sus estudios, ¿verdad? Muy bien. Depende del autor que nosotros estemos estudiando, así van a ser las definiciones de derecho notarial. Esta definición que yo les consigné en esta diapositiva es la del autor Enrique Jiménez Arnaud y arreglada con la del autor Oscar Salas. Y es la que yo les consigno acá, ¿verdad? Definición. Es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan y a continuación vienen los aspectos importantes de la definición. Son 3 los elementos: la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. ¿Qué serán las doctrinas? ¿Qué aprendimos que son las doctrinas? Doctrinas son como enseñanzas, Ligda. ¿Las enseñanzas de quién? De De personas algún experto en profesionales. el tema. No mucho le escuché, José Eduardo. Es la Licenciada, son las transmisión de... teorías. Perdón, compañero, continúo, perdón. Sí, perdón, es la transmisión de enseñanza de un experto en algún tema. Eso es una doctrina. Muy bien, vamos a escuchar a Kevin. Bueno, licenciada, las doctrinas pues, son el conjunto de investigaciones realizadas por las personas profesionales en derecho, en este caso los abogados que simplemente investigan y pues recaban información sobre el derecho notarial y pues podrían ser libros, investigaciones y otras cosas más. Ajá, pero se recuerda que en este caso estamos hablando del notario, ¿verdad? Muy bien, vamos a escuchar a Randall. Buenas noches, licenciada. Como aporta lo que decía el compañero, ¿verdad? De que es el conjunto de documentos que relatan las opiniones de expertos en la materia. Muy bien, ¿qué dice Diana? También nos podríamos referir, licenciada, al conocimiento adquirido a través del desarrollo de la profesión que nos transmiten pues, ya los profesionales del notariado, ¿verdad? Muy bien, toda la doctrina, ¿verdad? Toda la base, muy bien. ¿Qué dice Nelson? Licenciada, la doctrina son los estudios de carácter científico que todos los juristas han realizado acerca del derecho, ya sea con el propósito permanente de la teoría de sistematización de sus preceptos y con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Ahí pueden entrar tesis, opiniones de los tratadistas como tal. Muy bien, Nelson. De acuerdo, vamos a escuchar a Kevin. Perdón, licenciada, dejé la mano levantada. Ah, de acuerdo, muy bien. Entonces, pues las doctrinas es todo lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Los estudiosos han investigado y nos han dejado doctrinas, que son tesis, que son estudios, son personas doctas en la materia, ¿verdad? Y que nos sirven a nosotros para comprender las normas y a veces cuando hay lagunas, ¿verdad? Eso nos sirve para que nosotros podamos entender muy bien. ¿Y las normas jurídicas cuáles serán?
Son las leyes, Ligda. Las leyes. ¿Qué más? Las Reglamentos. leyes, ¿qué les ve? Reglamentos. Jorge Mario, ¿qué dice Jorge Mario? Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Una norma jurídica, licenciada, es aquella que, formando un sistema coactivo, regula la conducta externa del hombre en sociedad. Muy bien. Acá escribe también, a ver qué dice Jorge Mario. Ya, licenciada, solo no bajé la manita. De acuerdo. Nelson escribe que son reglas de conducta cuyo fin es el del cumplimiento de estas normas, ¿verdad? Muy bien. Siempre son reglas de conducta, ¿verdad? Cuyo fin es el cumplimiento de principios legales. Muy bien. Les cuento que ya son las 56, entonces los veo primero Dios el martes, ¿verdad? Les deseo feliz noche y vámonos a nuestra otra clase. Feliz. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Que estén contentos. licenciada. Feliz noche, licenciada.